Dicho eso, vamos a dar inicio. Estamos ya, me dice producción, que ya estamos en contacto con don Juan Carlos Ruiz, colega, analista político, para ir comentando lo que se viene después del 28 de julio y en esta etapa previa a la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido a Ánfora 2021, las primeras impresiones del escenario político que tenemos en este momento y el que vamos a tener luego del 28 de julio. Bienvenido, Juan Carlos, como siempre, tu casa. Gracias, Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días contigo y con toda tu audiencia. Nada, creo que ya es un hecho consumado, como bien lo has dicho, que la elección la ganó y va a ser proclamado, supongo que en las próximas horas, el señor Pedro Castillo como presidente electo. Eso no quita la fragilidad con la cual y la lentitud con la cual está manejando esos pactos y acuerdos que necesita poner bajo la mesa para poder establecer un principio de gobernabilidad básico en función de una política pública moderada y no radical. Entiendo que en el interior justamente de las alianzas, de las conversaciones que va teniendo, son la izquierda moderada la que finalmente ha salido victoriosa sobre esa izquierda radical que representa Cerrón o los cerronistas, lo cual eso es una buena señal y es una buena conclusión, pero lo que toca ahora es darle sostenibilidad y buen gobierno a lo que se viene. Y eso significa no petardear desde los lados radicales. Entiendo que la derecha radical insiste en petardear y en pedir incluso un golpe de Estado, un golpe cívico-militar o un golpe blanco desde el Congreso. Insistir con esto que daña la institucionalidad democrática que tanto nos costó mantener los últimos 30 años, de alguna manera es algo que no se sostiene, digamos, en demócratas que digamos que estén orgullosos de serlo. Lo que hay que aceptar es no por negar la realidad o por decir esto no existe, quiere decir que los procesos históricos, sociales y políticos dejan de existir. O sea, estos siguen existiendo y lo real y lo concreto es que el señor Castillo va a ser proclamado en las próximas horas presidente de la República. Y tenemos que ahora sí contribuir en esa lógica de alianzas, de pactos, de políticas públicas, en definir un acuerdo nacional de prioridades de agenda país que tenga obviamente como puntos más importantes el de reactivación económica, el de profundizar la reforma de salud para que que no se puede restringir solamente al tema de vacunación y no se puede restringir solamente a las compras de vacunas. O sea, el tema de la salud es un tema mucho más grande que eso. No podemos quedarnos en modo COVID, hay que salir del modo COVID y empezar a profundizar una verdadera reforma de la salud que unifique los 5 subsistemas que hoy están fragmentados y que no funcionan y no están pensando en función de los ciudadanos y no están pensando en función de cómo mantener el trabajo de los funcionarios que están incorporados en cada estructura. Entonces, ahí hay 2 pilares básicos de prioridad de agenda país y a estos habría que añadir obviamente una reforma política y de representación que fortalezca partidos políticos, que fortalezca movimientos y que genere, ¿por qué no?, otros tipos de representación política que no se restringan solamente a partidos o movimientos que no son capaces de atraer ni el ánimo ciudadano, ni el voto ciudadano. Hay que hacer un trabajo de formación, total, de volver a la gente a la vida política y a la vida ciudadana. No hay que hacer que la ciudadanía, sí, Juan Carlos, y sobre todo el mensaje, entrando a 2 escenarios, el mensaje presidencial del 28 de julio y el mensaje que tiene que enviar Pedro Castillo en ese mensaje presidencial a 2 actores importantes, la ciudadanía, que está bastante fraccionada por la segunda vuelta, y también el otro escenario que es el legislativo, donde no hay mayoría. Entonces, ¿cuáles deben ser las acciones para esa alianza, esa gran alianza de todos los peruanos y que tiene que tener como actor principal al presidente de la República, ¿no? Es correcto. De hecho, hay buenas señales esta semana. El domingo pasado, el presidente Sagasti da una entrevista en donde invita a ganadores y perdedores de esta segunda vuelta y de la primera también a volver a priorizar la agenda país en el acuerdo nacional. Es decir,
Acá el que tiene que ganar es el Perú. No, o sea, esto es como tenemos que ser deportivos, es decir, tenemos que ser competitivos. Ya perdimos la elección, pero eso no significa que dejemos de trabajar por el país. No es una vendetta o no es una venganza lo que se viene. Lo que se viene es un trabajo colaborativo en conjunto, porque la representación que tienen las otras fuerzas tienen un peso que hay que empezar a hacer saber y hacer conocer a través de la voz política. Eso por un lado. Y por otro lado, la voz de ayer del que sería el potencial presidente del Congreso, el señor Montoya, también pidiendo empezar a dialogar, a buscar acuerdos y puntos en común para poner al país por delante. Es decir, ya las voces, de manera interesante, que era, Montoya estaba con un discurso bastante radical, yo diría hasta filogolpista, ¿no? Por no decir golpista, y de pronto ha moderado su discurso diciendo, ya bueno, ok, la etapa esta pasó, es una nueva etapa, comencemos a construir el país que estamos buscando. Y eso significa que hagamos política, eso no significa que no discrepemos, eso no significa que seamos intensos en nuestra exigencia y la defensa de nuestras ideas, pero justamente es de esa dialéctica, de ese debate, de esa polémica entre ideas distintas de la que nacen los acuerdos y nacen los puntos en común o los puntos de equilibrio que permiten que las partes estén contentas o satisfechas con lo que están buscando a nivel político, ¿no? Eso es lo que toca a nivel legislativo, es lo que toca a nivel ejecutivo. Entiendo que Castillo está leyendo adecuadamente, aunque es lento su proceso de toma de decisiones. Yo entiendo que para el señor Castillo debe ser difícil salir del modo de negociación sindical, donde los pactos se hacen más bajo de la mesa y más en silencio y con más silencios que voces, y pasas pues a la alta política del gubernamental, en donde más bien los pactos tienen que ser lo más transparentes posible sobre la mesa y sellarlos rápidamente para poder seguir avanzando. Entiendo que tendrá pues un proceso de aprendizaje, lo tuvo Humala también, lo tuvo Toledo también, tendrá que pasar por proceso de aprendizaje y hay que exigirle que acelere su proceso de aprendizaje, porque lamentablemente la situación sanitaria y la situación económica del país exige decisiones rápidas, exige aprendizaje rápido. Y espero que él, con la estructura mental de profesor, tenga la habilidad para aprender rápidamente los nuevos usos y costumbres del estamento gubernamental en el cual le toca moverse, ¿no? Claro, y todo tiene que ver también, Juan Carlos, con el trabajo de equipo, ¿no? Creo que ya la época de los caudillos y los caciques quedaron en la historia, y lo que se trata ahora es de ser pragmático y trabajar. Y en esa lógica está rodeado, de acuerdo a la información que tenemos periodística y que también manejas tú, Juan Carlos, que está rodeado de gente, de cancilleres, gente que tiene que ver con el trabajo de relaciones exteriores, de Cancillería, y eso es bueno porque permite trabajar bien en el medio interno y también en la visión internacional, que también va a ser importante para las inversiones que todavía se están requiriendo en nuestro país. Pero en el tema del Congreso de la República, creo que también, en buena hora que el congresista Montoya esté dando estas muestras de amor al Perú, que eso creo es lo que se está requiriendo, porque se tiene que trabajar también muy afinadamente, y ese liderazgo pues lo tiene Castillo y su equipo de asesores. ¿Qué tan importante en ese sentido va a ser para esa alianza ejecutivo-legislativo que está un poco resquebrajada, Juan Carlos, el gabinete y el mismo presidente Castillo? A ver, entiendo que, claro, parte de las conversaciones que está teniendo Castillo con todos estos representantes de los moderados, digamos, ¿no? En donde, claro, sí encuentra una tecnocracia con habilidades y conocimientos de manejo de Estado, porque además los necesita, considerando que le van a quedar 15 días de transición, nada más. Entonces, necesitamos un proceso acelerado de transición donde van a haber probablemente muchas bombitas de tiempo que hay que empezar a desactivar. Y en esa medida, los representantes, la tecnocracia, digamos, que se está sumando, digamos, al equipo de Castillo, tiene oficio, digamos, en el tema de transferencias, tiene oficio en el manejo de gobierno. Lo que no estoy tan seguro es que tenga la cantidad de gente que necesita poner en esos puestos claves del Estado para poder tomar control de él y que no haya pues vacíos de manejo, digamos, de la cuestión pública. De hecho, ningún movimiento partido lo tiene, pero digamos, el nuevo presidente debe ser capaz de convocar
e incluso pedir prestado a los perdedores, llámese la señora Fujimori, o a los otros perdedores de la primera vuelta, tecnocracias que sean adecuadas para el manejo o el buen manejo de la cuestión pública. De hecho, hay algunos nombres que ya están desde el día de la semana pasada y del día de ayer, además, hay nombres, digamos, de quienes serían los voceros macrosectoriales, ¿no? Para todos los temas económico-productivos, financieros, es evidentemente el señor Franque, Pedro Franque, quien está siendo, es el más voceado para tomar además la cartera de Economía. De hecho, en los temas sociales está Liliana La Rosa, que ha sido ex ministra del MIDIS, que es ahorita además la decana del Colegio de Enfermeras. Es decir, son figuras que conocen de cuestión pública, además tienen buen manejo, digamos, de sector laboral, sector trabajadores, entonces no son malos nombres. O Rodríguez Cuadros para el caso de, el ex canciller Oscar Maurtua para los temas de defensa e interior. Es decir, es gente que conoce muy bien el tema. Entonces, hay ahí nuevos nombres, pero todavía no hay una definición que entiendo Castillo no la tiene en la medida que quiere estar seguro de tener la proclamación para empezar a tomar decisiones y dar mensajes. Lo cual está bien en un momento, digamos, en una circunstancia donde le queda un mes o un mes y medio para tomar el poder, digamos, y generas una transición adecuada. Pero cuando no te quedan 15 días, ese proceso hay que acelerarse. De hecho, hay muchas voces alrededor dentro de Perú Libre. Yo sé y entiendo que ha habido muchas conversaciones con las bancadas, y claro, ante la postura radical de los serronistas que le dicen, no, el único camino es el camino radical de la Asamblea Constituyente y no se da un paso atrás, ante un discurso tan vamos a decirlo, dogmático como ese, Castillo, que parece tener un poquito más de instinto político y además de pragmatismo político, ha agarrado y dicho, no, esto no es. Entiendo que ha habido conversaciones con las otras bancadas para que incluso la bancada de Perú Libre se parta en dos, y esta nueva bancada, y la bancada, los castillistas empiecen a unirse a disidentes de otras bancadas o en alianza con otras bancadas para formar un gran grupo parlamentario que dé sostenibilidad al gobierno. Entiendo que esas conversaciones se han dado en las últimas 2 semanas, con avances interesantes, con poca definición final del candidato Castillo, porque claro, hasta que no sea proclamado, no tiene pues la capacidad o no se siente con la seguridad de cerrar pactos, pero yo entiendo que en las próximas horas que salga su proclamación, tiene que empezar a cerrar rápidamente los pactos y acuerdos que ha hecho, porque lo peor que puede pasarle es que tenga un Congreso que le sea esquivo y un Congreso donde las voces de los halcones de cada lado empiecen a vociferar a voz en cuello y profundicen una lucha o una pelea irracional que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces ahí Castillo tiene un trabajo que hacer. Van a ser, supongo que 15 días muy intensos hasta el día de la proclamación. Sí, después de escuchar a Montoya me quedo más tranquilo pensando que el Congreso no está en modo guerra civil, porque eso era uno de los riesgos, ¿no? Era un riesgo de que si el pensamiento conservador radical se apodera del Congreso, que puedan intentar generar un vacío de poder, pero ya las voces empiezan a ser mucho más inteligentes y mucho más sostenibles, ¿no? La institucionalidad finalmente en las sociedades tiene su razón de ser. Es decir, las instituciones existen y no en vano tenemos 30 años de institucionalidad democrática que hay que saber defender, pero que tiene su propio peso. El Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado que a pesar de tener una estrategia de comunicación nefasta y a pesar de que las fuerzas radicales han intentado petardearlo, se ha mantenido, ¿no? Y está manteniendo su decisión y está avanzando, utilizando las normas y las reglas de juego de la propia institucionalidad. Y eso está bien. Quiere decir que no son tan débiles como pensábamos, ¿no? Sí, correcto. Diplomacia y pragmatismo creo que son las palabras, y tranquilidad son las palabras claves de estos tiempos y en el inicio del nuevo gobierno. Y en esa línea, Juan Carlos, hay un trabajo que tiene que realizar Castillo al interior de Perú Libre, con Cerrón y compañía, que tiene serios cuestionamientos de investigación en la Fiscalía, y quería entrar a ese terreno para el comentario tuyo de la corrupción. La corrupción en este gobierno, entendemos, de acuerdo a lo expresado por Castillo y algunos de los líderes más cercanos del entorno de gobierno, que va a tener una prioridad. Y en esa línea vamos a tener más trabajo
y más presencia de los fiscales Vela, Pérez y del mismo Poder Judicial, porque hay un número importante de procesos que ya están, incluido el de Cerrón, y que tiene que, si hay responsabilidad penal, ¿no es cierto?, tiene que asumir sus responsabilidades. Pero hay un gran trabajo del Ministerio Público en este escenario y esperemos que el Parlamento le dé todas las facilidades, y en esa línea también hay un enfrentamiento en este momento por el tema del Tribunal Constitucional. Dos temas que me gustaría el comentario tuyo, Juan Carlos. De hecho, yo comparto la postura, por ejemplo, de un experto como César Azabache, en el cual, y otros, digamos, que sostienen que, claro, que el Congreso lamentablemente tiene serias deficiencias por los intereses en juego para poder definir como línea de carrera y con profesionalismo la elección de un Tribunal Constitucional que se viene cayendo hace 3 congresos y no logran elegir y reemplazar a aquellos magistrados que ya cumplieron sus tiempos digamos, de elección, ¿no? Entonces, y las propuestas más inteligentes creo que van o apuntan a que este tribunal lo elija la Junta Nacional de Justicia, que finalmente ha sido la última elección más ponderada de representantes y equilibrada que ha sido producto del Ejecutivo y el Legislativo y que ha salido de ahí. Entonces, yo sí comparto esa idea de que eventualmente sea la Junta Nacional de Justicia la que empiece a elegir, lo cual no quiere decir que esta sea una medida permanente, puede ser temporal, mientras el Congreso empieza a definir mejor, si se asienta mejor, esta decisión de tomar o decidir quiénes son los representantes del máximo o del máxima magistratura que finalmente define si algo es constitucional o no en el país, y que obviamente se convierte pues en una especie de corte superior a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Hay que darle, digamos, profesionalidad al tema. Entonces yo sería de la idea de que la Junta podría hacer esta mesa que empiece a elegir por lo menos a estos reemplazos de los magistrados que hoy ya cumplieron su ciclo, que ya están hace rato que debieron dejar de pertenecer al TC y todavía siguen ahí, ¿no? Porque el Congreso no está dando luces al respecto, no logra, ya se viene cayendo el proceso por 3ª o 4ª vez. Entonces hay que empezar a buscar soluciones en ese sentido. Y además con mejores perfiles, ¿no? Con mejores perfiles profesionales. Yo creo que eso es un tema clave, que en el Tribunal Constitucional eso debe de ser un signo muy importante. Respecto a la interferencia de poderes, es un tema que, claro, que el Poder Ejecutivo ordene al Poder Legislativo que no realice un acto que le corresponde por ley y además como elección única, es un tipo de interferencia con la cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo cual no quiere decir que, claro, si el Poder Judicial, que no ha demostrado precisamente ser muy independiente, ni muy autónomo, ni muy justo, da una sentencia o da una medida cautelar, tenga que respetarse también. Es decir, si nos ponemos puristas, ¿no? Cada poder tiene su rol dentro de este juego de distribución de competencias. Pero claro, cuando abusamos de ellas e interferimos en las decisiones o en las competencias del otro, ahí hay un juego perverso. Yo ayer conversábamos en una mesa de análisis y justamente decía que si nosotros cometemos el error de permitir que esta judicialización del proceso electoral que está tratando de hacer el fujimorismo, digamos ya, porque la señora Keiko Fujimori insiste en el tema, creo que más por presión de afuera o de una derecha bruta y achorada que se resiste a aceptar lo que ya es, ¿no? Pero hay una presión por judicializar, empapelar y dañar el proceso electoral, al estilo Trump, ¿no? Pero en la denuncia, pues, hasta ahorita de la supuesta falsificación y el fraude en mesa que denunciaron al inicio, no hay ni una sola persona que esté como testigo diciendo, sí, a mí me falsificaron la firma, ¿no? Entonces, sigue siendo una denuncia tan débil, ¿no? Y tan etérea, que incluso el New York Times ha dicho que la denuncia de fraude de Trump, que era bastante débil, está más sólida que la que está presentando Perú, la que está presentando Fuerza Popular. Entonces este juego o manipulación de los poderes del Estado para poder interferir y bloquear al otro y la competencia del otro es algo en lo que no debemos abusar. Esas reglas de juego deben estar cada día más claras para que
no utilicemos justamente la judicialización o digamos, el empapelar al otro Estado, al otro poder de Estado, porque eso detiene la toma de decisiones, que es lo que más necesita el país hoy en día, ¿no? Quedando entonces, muchas gracias Juan Carlos por los comentarios. Estamos al compás de espera de lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Yo coincido totalmente que la Junta Nacional de Justicia largamente ha demostrado más eficiencia que el anterior Consejo Nacional de la Magistratura por este tema de corrupción, Juan Carlos, y nos quedamos, creo, para poder ampliar el tema de esta derecha achorada, atropelladora, que está, parece, comprendiendo la situación de los tiempos nuevos que se ha señalado en las urnas, y que lo decíamos y coincidimos contigo desde el inicio del proceso electoral, con Miguel Ángel Risco, que está con unas vacaciones académicas, pero que muy pronto lo vamos a tener nuevamente, para retomar. Quizás antes del 28 de julio volvamos a tener un contacto, Juan Carlos, para ver Encantado. ya la parte ya de proclamado Castillo, ver las líneas matrices de ese mensaje presidencial que para todos va a ser clave, para todos los peruanos va a ser clave. Muchas gracias, Juan Carlos. Si hubiera algún comentario adicional, adelante. No, encantado de participar y nada, atento a que me convoquen para poder seguir siempre comentando con la audiencia de Ánfora el proceso político y los análisis que sean necesarios, porque el objetivo que tenemos es el mismo todos, ¿no? Queremos ver al Perú salir adelante. Y el Perú, por más que por momentos, y los peruanos, por más que por momentos parezca que ya tocamos fondo y que no hay situación peor y que ya no damos más, justo ahí empiezan a salir esas voces interesantes, inteligentes, que nos permiten emprender cosas nuevas, nos permiten encontrar los canales, ¿no?, para poder salir adelante. Sí, así somos los peruanos, es parte de nuestra cultura, así que nada, hay que aceptarlo pero buscar siempre esos puntos en común que nos permitan llegar a acuerdos y nos permitan avanzar. Lo peor que nos puede suceder es quedarnos congelados en el camino o mantener los pilotos automáticos, que lo único que hacen es exacerbar las diferencias, exacerbar la indiferencia, y eso es lo peor que le puede pasar a digamos, ciudadanos que comparten el mismo territorio y la misma nacionalidad como lo somos los peruanos, ¿no? Y estamos en el equipo de los optimistas. Un abrazo, Juan Carlos, y estamos en comunicación en el antes y en el después del discurso presidencial. Un abrazo.